Hola, me presento, soy Diego y en este video aprenderemos sobre acotación. Para empezar este tutorial de acotaciones, primero debemos conocer sobre este concepto y una forma básica de definirlo es la siguiente. Las acotaciones se definen como el proceso de notación de medidas mediante distintos símbolos, ya sean líneas, flechas, números, etc. Es uno de los trabajos más difíciles a la hora de diseñar un plano, ya que las cotas nos pueden definir desde la longitud de una línea hasta el ensamble de una máquina. Como primer paso para introducirnos en este tema, debemos conocer las reglas básicas y más adelante profundizaremos más sobre ello. No. A continuación veremos las reglas generales ejemplificadas con una imagen y las iremos explicando. Las reglas generales son: 1. Una cota solo se indicará una vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. 2. No debe omitirse ninguna cota. 3. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. 4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades. En caso de utilizar otras unidades se expresará claramente. 5. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten del proceso de fabricación. 6. Las cotas se situarán en el exterior de la pieza. Se admitirá al situarlas en el interior siempre que no se pierda la claridad del dibujo. 7. No se acotarán sobre las aristas ocultas, salvo que ello se eviten vistas adicionales o se aclare sensiblemente en el dibujo. 8. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. 9. Las cotas relacionadas como el diámetro y la profundidad de un agujero se indicarán sobre la misma vista. 10. Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por sumas o diferencias de otras, ya que esto puede implicar errores de la fabricación. La simbología es muy importante, ya que gracias a ella podemos saber que estamos acotando. Las cotas más utilizadas en algunos casos son las de diámetro y las de cuadrado. Los tornillos son una de las piezas que más requieren de precisión a la hora de ser acotada, ya que en su notación tienen un orden establecido según el tipo de rosca. Existen varios tipos de rosca. Entre ellas se encuentra la rosca interna métrica. Es uno de los ejemplos que tenemos acá en la imagen y nos podemos dar cuenta su notación. Se pueden utilizar varios tipos de líneas o flechas a la hora de realizar las acotaciones. La primera que podemos ver son dos flechas rellenas de negro, las cuales son las más utilizadas generalmente. También podemos ver dos tipos de flechas muy similares entre sí, que no están rellenas de negro. Sin embargo, la diferencia que podemos ver entre ellas es que no tienen una línea que completa el triángulo. También podemos ver líneas marcadas con ángulos de 45 y líneas que finalizan en ambos lados con círculos. Existen diferentes criterios para clasificar una cota según su importancia en el dibujo. Entre ellas se encuentran las cotas funcionales, las cuales definiremos con la letra F en la imagen, y son aquellas cotas esenciales para que la pieza pueda cumplir su función. También tenemos las cotas no funcionales, que se definen en la imagen como NF. Son aquellas que sirven para la total definición de la pieza, pero no son esenciales para que la pieza cumpla una función. Las cotas auxiliares definidas en la imagen como AUX también se suelen llamar de forma. Son las cotas que dan las medidas totales, exteriores e interiores de una pieza. También encontramos las cotas de dimensión definidas como la D y las cotas de situación definidas como S, que son respectivamente la que indica el tamaño de los elementos del dibujo, ya sean los diámetros y los anchos de la pieza, y las que concretan la posición de los elementos de la pieza. Primero, la línea de cota más corta debe ser la más cercana al contorno, y las líneas de cota paralelas se colocarán en el orden ascendente, quedando en el interior de la cota más corta y en el exterior de la cota más larga. Regla número 2. Cuando las líneas de construcción y las líneas auxiliares de cota se intercepten, se deben extender ligeramente unos 2 milímetros del punto de intersección. Regla número 3. Las líneas de medida del arco tienen dirección radial y solo llevan una flecha terminal. Cuando el centro de un arco se encuentra fuera del área disponible, la línea de cota del radio debe quebrarse o interrumpirse de acuerdo con la necesidad. Regla número 4. Las acotaciones de vista dibujadas solo hasta el eje de simetría. La línea de cota
ha de prolongarse 2 o 3 milímetros más allá del eje de simetría, sin terminar la línea de cota ni adicionar la segunda flecha. Regla número 5. Siempre que se acote un agujero, debe quedar el símbolo del diámetro que previamente vimos en la parte de la simbología, o la abreviatura DIA. Regla número 6. Si se trata de una esfera, debe de llevar precedida la palabra esfera y después indicar si se trata de un diámetro o de un radio esférico. Regla número 21. Las líneas de cota no deben interrumpirse nunca, aunque se haya representado una vista interrumpida de la pieza. En el caso de representar una vista interrumpida de la pieza, la cifra de cota debe corresponder al valor real de la magnitud de la cota, no al representado. Regla número 22. Además de seguir las siguientes indicaciones, en caso de aristas redondeadas o chaflanadas, las esquinas se prolongarán con líneas finas, siendo el punto de intersección la base de la línea auxiliar de la cota. Regla número 33. No se deben rayar por encima de las cifras de cota si se sitúa esta sobre un corte o sección. Se recomienda no acotar en la zona rayada o interrumpir el rayado de la zona sobre la cifra de cota. Regla número 34. Cuando una parte del dibujo no esté representada de acuerdo con la escala del mismo, se debe colocar un trazo bajo la cifra subrayada para indicar que la medida de papel y la cifra real no guardan ninguna relación. Regla 35. Los cilindros pueden ser acotados sin necesidad de dibujar la vista que los define, anteponiendo siempre el símbolo del diámetro o la palabra día a la cifra que define su diámetro. Regla número 41. Si la relación entre la longitud del arco y la cota dimensional no está clara, es posible utilizar una línea de referencia terminada en flecha que apoye sobre el arco que se desea dimensionar y que termine en un círculo sobre la cota. Regla 42. Es posible indicar el espesor de una pieza y, por lo tanto, ahorrarse una vista para su representación. El espesor se indicará con la letra T de thickness, espesor en inglés, seguida de un signo igual, y el valor correspondiente. Habitualmente se utiliza una línea de referencia para disponer sobre el dibujo. Regla 43. Cuando la cota de un radio se deduzca de otras cotas por condiciones de tangencia, esta se deberá indicar entre paréntesis con el símbolo R y consignando el valor del radio. El criterio es igualmente válido para esferas, donde se utilizarán entonces los símbolos SR con el valor del radio y entre paréntesis. Ahora veremos los tipos de acotaciones. Como podemos ver, existen 8 tipos de acotaciones. Sin embargo, vamos a definir 4 de ellos, los cuales van a ser superpuestas, por coordenadas, paramétricas y acotación de perfil. La acotación con cotas superpuestas es un caso particular de acotación en paralelo que se puede utilizar cuando no se dispone de espacio suficiente. Se puede indicar mediante el símbolo utilizado en las figuras mostradas y el extremo opuesto de cada cota debe terminar en una punta en flecha. Las cifras de cota pueden disponer cerca de las flechas alineadas con líneas auxiliares o cerca de las flechas encima de la línea de cota o alineadas con estas. En determinados casos puede utilizarse la acotación superpuesta en 2 direcciones, en determinados procedimientos de fabricación, tales como el punzonado, la soldadura por puntos, etc. Es muy útil la sustitución por las coordenadas de los elementos, pudiendo situarse las cotas tal y como se ven en la figura. También puede acotarse mediante acotación por coordenadas, donde se utiliza una tabla con las mismas, como en la figura mostrada. Las coordenadas del punto de referencia arbitrario sin rejillas deben colocarse al lado de cada punto o en forma de tabla. En ocasiones es necesario especificar sistemas de coordenadas adicionales al principal. En este caso, el origen de los nuevos sistemas y las posiciones de los números deberán numerarse con números arábigos de forma sucesiva. Se debe indicar el primer número que especifique el sistema de coordenadas de referencia, a continuación un punto que hace de espesor y luego otro número que indica los valores numéricos en una tabla.
En ocasiones, para definir familias de piezas que comparten una geometría similar y que se deben diferenciar en los valores dimensionales de sus cotas, conviene indicar los valores en una tabla. A esto se le definen como las cotas paramétricas. Acotar los radios de curvatura sucesivos y las cotas necesarias para localizar cada elemento de la curva. A eso se le conoce como acotación de perfil. No se puede definir por un conjunto de radios de tangencias y sea necesario definirlo por coordenadas, se puede hacer de dos formas: situando una serie de cotas superpuestas en un sistema de coordenadas rectangular o polar que definan una serie de puntos por donde pasa el perfil, acotando todas las dimensiones de los puntos de este perfil, o realizando una acotación por coordenadas rectangulares o polares de los puntos que definan a este perfil. Y aquí finaliza el video sobre acotaciones, un pequeño resumen sobre una gran cantidad de reglas que existen. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.